Es común pensar que Darwin propuso la primera teoría de la evolución, pero no fue así. La idea de que los seres vivos cambian a través de generaciones y de que los organismos más complejos pudieron haberse originado de otros más simples fue sugerida por Anaximandro y Empédocles en la antigüedad, por Da Vinci y Redi en el Renacimiento y por Buffon en la Ilustración. Sin embargo, no fue sino hasta el año 1800 cuando Lamarck expuso la primera teoría amplia y coherente sobre la evolución de los seres vivos. Él concluyó, al igual que Darwin medio siglo después, que las especies se transforman a través de generaciones sucesivas al adaptarse a nuevos entornos, y que los progenitores pasan sus características a sus descendientes. En donde Lamarck falló fue en los mecanismos de la evolución, pues consideraba que ésta se debía a los cambios que ocurren por el uso y desuso de los órganos y a la herencia de los caracteres adquiridos, lo cual es inexacto. Pues bien, la contribución más significativa de Darwin al estudio de la evolución fue descubrir el principal mecanismo por el cual ésta ocurre, la selección natural. Pero, ¿qué selecciona la selección natural? La selección natural selecciona rasgos fenotípicos. El fenotipo es la expresión del genotipo en interacción con el ambiente e incluye no solo aquellos caracteres observables de un individuo, sino también el metabolismo y otros procesos fisiológicos y conductuales. Esta es la historia. En 1831, Darwin abordó el barco Beagle y emprendió una expedición científica alrededor del mundo, organizada por la Marina Británica. Una de las principales etapas del viaje fue su visita a las Islas Galápagos en Sudamérica, en donde observó que cada isla poseía una especie particular de tortuga que los nativos podían reconocer por las diferentes formas de su caparazón. Esas pequeñas variaciones entre los individuos de la población de tortugas eran extensibles a otras especies, como las de pájaros pinzones que habitaban las islas. Había más de una docena de especies de pinzones y las diferencias morfológicas entre ellas eran notorias en sus picos. Una especie estaba adaptada para comer semillas, otra para consumir insectos y otras más para ingerir diversos alimentos disponibles. Darwin concluyó que las diversas especies de pinzones descendían de una especie ancestral común y que las diferencias entre ellas eran resultado de adaptaciones a entornos distintos. En 1836, Darwin regresó a Inglaterra y en 1859 publicó su obra clásica, El origen de las especies por selección natural, en donde se establecen las condiciones del proceso evolutivo que describimos a continuación. A. Variaciones entre los individuos de una población. Las características que hacen a un organismo diferente de los demás de su especie pueden ser morfológicas, fisiológicas o conductuales. Sin variaciones entre los individuos, la selección natural no tendría sobre qué actuar. B. Transmisión de los caracteres variables a la progenie. La obra de Darwin es anterior a los experimentos de Mendel sobre los patrones de herencia, de modo que no se sabía entonces cómo se transmitían los caracteres variables a la progenie, pero sí que tal transferencia ocurre. Sin transmisión de los caracteres variables a la progenie, no habría evolución. C. Capacidad reproductiva. A través de las generaciones,
Las características de los individuos con abundante progenie tienden a ser más comunes entre la población, mientras que las de los individuos con escasa progenie tienden a desaparecer de la población. Sin reproducción, no hay generaciones siguientes. Y D. Lucha por la supervivencia. En la naturaleza, los organismos se reproducen y la progenie tiene que enfrentar depredadores, enfermedades y hambre, compitiendo por los recursos limitados de agua, alimentos, luz, espacio, etc. Es una lucha en la que los organismos más aptos, aquellos mejor adaptados al ambiente, sobreviven y se reproducen, proceso que Darwin llamó supervivencia de los más aptos por selección natural. La lucha por la supervivencia es permanente. Analicemos ahora las pruebas de la evolución. 1. Pruebas paleontológicas. La paleontología estudia el pasado geológico y analiza el registro fósil para reconstruir la historia de la vida en la Tierra. Gracias a esta disciplina se sabe, por ejemplo, que los dinosaurios dominaron nuestro planeta durante 160 millones de años. En la actualidad ha sido posible reconstruir series filogenéticas completas que muestran el proceso evolutivo de un organismo y cómo una especie ha experimentado una transformación progresiva. Por ejemplo, la serie filogenética del caballo comenzó hace 50 millones de años con Iracotherium, un animal del tamaño de un perro, con varios dedos en cada pata y dentición para ramonear, y actualmente está representada por Equus caballus, mucho más grande, con un solo dedo en cada pata y dentadura apropiada para pastar. 2. Pruebas morfológicas y anatómicas. La morfología y la anatomía comparadas proporcionan pruebas de evolución por homología y analogía. Los órganos homólogos tienen un mismo origen, pero realizan funciones diferentes. Por ejemplo, el brazo de un chimpancé, la aleta de un delfín y el ala de un murciélago son órganos homólogos que conservan la misma estructura básica de la especie ancestral original, pero realizan funciones distintas: trepar, nadar y volar, respectivamente. Por su parte, los órganos análogos tienen orígenes distintos, pero realizan funciones equiparables. Por ejemplo, las alas de un ave y las de una mariposa son órganos análogos, pues han evolucionado de órganos diferentes, pero realizan funciones semejantes: volar. 3. Pruebas biogeográficas. El cambio en el relieve de la corteza terrestre a través del tiempo ha tenido diversos efectos sobre la distribución de especies estrechamente relacionadas entre sí. Hace más de 140 millones de años, los continentes que actualmente ocupan el hemisferio sur formaban una masa terrestre única llamada Gondwana. Al separarse los continentes, una sola especie ancestral de ave grande no voladora siguió líneas evolutivas diferentes y dio origen al avestruz en África, al casuario y el emú en Australia y al ñandú en Sudamérica. 4. Pruebas embriológicas. Las especies con mayor cercanía evolutiva tienen desarrollos embrionarios más parecidos entre sí.
Por ejemplo, todos los vertebrados se desarrollan de manera muy semejante en las etapas iniciales de su ontogenia. La razón es que estos patrones de desarrollo han sido heredados de un ancestro común. Así, los embriones de todos los vertebrados terrestres desarrollan en etapas iniciales hendiduras branquiales, que son características de los peces. Por otro lado, los órganos vestigiales son estructuras anatómicas atrofiadas, sin ninguna función actual, que revelan la existencia de ancestros en los que alguna vez estos órganos fueron necesarios. 2 ejemplos. Las ballenas son mamíferos que abandonaron la tierra para habitar en el mar. En su adaptación a este nuevo ambiente, las ballenas perdieron sus extremidades inferiores, pero aún conservan la serie completa de huesos de la pelvis. A su vez, las serpientes poseen vestigios de las extremidades posteriores que alguna vez tuvieron sus antepasados. Y 5. Pruebas biomoleculares. La evolución de los seres vivos ha quedado codificada en el ADN de cada especie. La genómica comparada está resolviendo el origen y la evolución de las especies. La identidad que comparten los genomas entre sí está en función de su cercanía evolutiva, y esta información permite ubicar con precisión a cada especie en el árbol filogenético. La proteómica comparada ofrece también información biomolecular que es aplicable a la evolución de proteínas específicas, principalmente aquellas que son comunes a diversas especies, como el citocromo C y las ARN polimerasas.